Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Maja de Arevalo y esto es You Wanna Talk, el podcast. Un lugar donde hablaremos de diversos temas y cada cierto tiempo nos acompañarán personas, el cual nos demostrarán su estilo de vida y cómo hacen para hacer lo que realmente los apasiona. El día de hoy nos acompaña el creador de dos canales, uno de running y historia y el otro que habla particularmente sobre un héroe de Marvel. Con ustedes, Benjamín Martínez. Hola a todos. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, gracias por venir a este primer capítulo. No, gracias a ti por invitarme. Y nada, bueno. ¿Qué te llevó a crear los capítulos, Benjamín? Bueno, el primero es porque cuando comenzó la pandemia consumía, claro, como todo el mundo, ¿no? En esta época, mucho YouTube. Y bueno, pensé, ¿por qué no intentarlo, no? Claro. Busqué algo que de verdad me gusta, que me apasionara y traté de fusionarlo como algo novedoso. Hay mucha gente que viaja por turismo, por lo menos turismo de arquitectura. Viajan a diferentes ciudades viendo Claro. obras y eso, edificios históricos, o turismo culinario, personas a otros países a probar la comida. Y yo pensé que por qué no ir a ciudades y buscar las mejores rutas para correr. Son dos cosas que me Claro. apasionaban, correr y conocer. Bueno, y así surgió la idea y poco a poco la fui desarrollando. Y el siguiente, bueno, porque el primero lo tuve que parar por una lesión y ya tiempo de salir y esas cosas. Exactamente, ya. Entonces busqué una idea en la que no tuviera que prácticamente salir de casa y pude seguir desarrollando algo que me gusta y bueno, Thor es algo que me ha gustado desde ese tiempo. ¿Por qué específicamente Thor? ¿Te sientes identificado con el personaje o con su forma de ser? Sí, porque bueno, al principio, cuando era más joven, en Venezuela no existían historietas, ¿no? O sea, bueno, sí existían, pero no había ese boom de historietas y Claro. esas cosas. Las únicas que yo recuerdo era así cuando me compraban un He-Man o un G.I. Joe, que con cada muñequito venía una mini historieta. Y entonces comencé a leer fue mitología. Ok. Mitología, claro, empecé con la griega, que es la más conocida. Y poco a poco fui conociendo otras hasta que conocí la nórdica. Y entre ellos, bueno, estaba Thor y se me interesó la forma de ser del personaje, el martillo y todo eso. Y bueno, sí, me sentí bastante identificado y por eso me gusta el personaje. Claro, por eso tomaste la decisión de crear exclusivamente el canal de Thor. Según a tu criterio, ¿quién es el vengador más fuerte? Pues, si nos mencionamos las películas, creo que es Thor sin ninguna duda. En Thor Ragnarok se demostró que, bueno, lo hicieron ver, que sin el martillo es lo suficientemente fuerte, incluso para vencer a Hulk, que es el que todos llaman El más fuerte. el más fuerte. Pero quedó sin ninguna duda reflejado que Thor lo pudo vencer incluso sin el martillo. Y si nos vamos a los cómics, ahí sí está más difícil porque de verdad que a lo largo de los tiempos han creado tantos personajes con un poder tan bestial que... Claro, es difícil. Claro, pero las versiones normales, porque Thor también a lo largo del tiempo ha tenido sus versiones. Okay. Y por lo menos el Runking Thor es un ser prácticamente omnipresente y que podría convertirse fácilmente en el más fuerte de todos. Okay. ¿Qué opinas tú de las últimas palabras del director Taika Waititi que fue abuchado por los fans? Pues de ahí se entendió por qué las últimas películas de Thor no era lo que uno esperaba. Thor Ragnarok a mí en particular me gustó. O sea, tiene ese toque de comedia que mucha gente no le gustó, pero tampoco era tan exagerada como en la última. Claro. Que ya prácticamente era un chiste. Esto fue más comedia que... Sí, cada 5 minutos era un chiste malo y etcétera, es etcétera. Correcto. Claro, y al decir que lo hacía por dinero, simplemente por dinero, y que nunca había leído una historieta de Thor, demuestra el porqué de la calidad de las películas. Exacto. Claro, entendí perfectamente. Entonces, claro, te pones a ver que Disney llegó a una etapa en la que quería sacar tanto producto que le daba igual lo que saliera. O sea, lo contrataron a él sin tener idea de si sabía algo o no sabía algo. Y también demuestra la poca profesionalidad del director, porque por más que tú digas, no me gusta Thor, pero si te están dando un proyecto, claro, tú por lo menos indaga por un exacto, poco. tienes por lo menos la iniciativa de leer aunque sea un cómic
y ver de lo que vas a hablar, O sea, ¿no? De lo que vas. indagar sobre el tema para que no quedes en el aire y crear cualquier cosa. Exacto, solo no por salir del paso nada más. Otra pregunta, a ver por aquí. Según la mitología nórdica, la apariencia de Thor no es la que realmente conocemos, que nos dan a conocer en los cómics y en Marvel como tal, ¿verdad? Correcto. Se asemeja mucho al Thor del dios de la guerra. Ok, Pelirrojo, con de cabello largo. Eso de que sea bastante gordo, ¿no? Ya, eso es ya imaginación, ¿no? Pero sí ser bastante grande, de 2 metros. Y aunque lo pintan ahí mismo, como un ser muy violento, en verdad no es así. Tampoco es como el de los cómics, vale. pero tampoco es un ser violento. Sí se ha mitificado mucho la idea de que solo le encanta matar gigantes y beber cerveza y eso, pero no, Thor es mucho más que eso. Claro, sí es violento porque además es el dios de la fuerza. Exactamente. Entonces sí, es un ser violento que mata gigantes, etc. Muchos de sus mitos son referentes a peleas con gigantes. Pero es mucho más que eso. Además de ser el dios de las fuerzas, es el dios de las cosechas, es el dios de los mares, y por eso es tan popular entre sus seguidores. Claro. Entonces por eso es que a veces en ocasiones nos representan a Thor como un vikingo. ¿Qué referencia o qué similitud tienen los vikingos con la mitología nórdica? Pues eran lo que más. Mucha gente piensa que solo eran los vikingos de los países nórdicos que seguían a Thor, pero no, en la Alemania antigua, en la tribu teutona, Okay. también se veneraba, se le llamaba Donar, Okay. como los griegos y los romanos. Los griegos tenían a Zeus y los romanos a Júpiter, pero vendría siendo Bueno, el mismo dios. En los vikingos pasa lo mismo, pasa que ellos se han popularizado más porque eran vikingos, invadieron Inglaterra y se empezó a decir que solo creían en Thor los vikingos. Pero en las tribus alemanas también se creía en estos dioses. Se llama Donar, incluso, o le dicen Donar en alemán, incluso el jueves, así como en inglés es Thursday, el día de Thor. Okay. En alemán es Donnerstag, que es el día de Donar, porque Claro. es el mismo dios. Pero claro, esto se ha popularizado porque los vikingos se hicieron famosos por los vikingos, la era vikinga, sus invasiones y todas esas cosas. Entonces se pensó que solo ellos eran los que adoraban a Thor. A Thor, claro. ¿Qué piensas tú que podría venir en la próxima película de Thor? Pues se ha confirmado o se ha dicho que tanto Disney como Chris Hemsworth, Okay. el protagonista, querían una historia más oscura, ¿no? Algo más serio, alejado de todo eso de Taika Waititi. Y hay muchas historias que en los cómics que pudieran reflejar esa película. Pero ahora es muy difícil porque Taika eliminó de un plumazo prácticamente todos los personajes de la vida de Thor, ¿no? Claro. Sus 3 amigos, Asgard como tal. Entonces rescatar alguna historia, por lo menos está Beta Ray Bill, podría aparecer, pero no apareció nunca. Entonces no sé, es difícil. Posiblemente sea una historia donde aparezca un villano muy fuerte y Hércules al principio, o pienso yo, comenzaría como un enemigo de Thor, como ha pasado en los cómics, se han aliado en muchísimas ocasiones. Y a la llegada de ese enemigo se unirían para vencerlo. Y pienso que esto ya sí sería definitivamente la última película de Thor. Como tal. Entonces tratarían de darle ese final y quedaría Hércules como el dios, digamos así, de los Vengadores, porque en los cómics también han pasado, siempre hay alguien que reemplaza a Thor. Okay. A veces ha sido Hércules, a veces ha sido Ares, el dios de la guerra griego. O eso encontrarán un sustituto, como ha pasado en los cómics, un humano que también sea digno, como Eric Masterson, que es Thunderstrike. Por un tiempo fue Thor y después tomó el alias de Thunderstrike. Entonces, no sé qué pensará hacer Marvel, pero espero que sea totalmente, bueno. sí, que sea totalmente diferente a las últimas a dos las películas. dos últimas. Claro, te entiendo. Vemos en una escena de
de una de las películas de los Vengadores, no me acuerdo exactamente cuál, donde hacen una competencia de quién puede levantar el martillo, ¿no? Y vemos que el Capitán América logra moverlo. De allí a Endgame, que exclusivamente el Capitán América levanta el martillo y lo usa, porque él sí es digno. Pues en los cómics lo ha levantado el Capitán América, eso no es nuevo. Ok, En los cómics lo ha levantado en varias ocasiones. En las películas se dice, o es lo que tengo entendido, que cuando lo intentó por primera vez hay dos opciones. Uno, o que sí podía desde un principio y no lo hizo para no dejar mal a Thor. Thor frente a los demás. O porque como él escondía el secreto de la muerte de los padres de Tony, ese remordimiento, eso No lo dejaba ser digno. no lo dejaba ser digno de levantarlo, y por eso, o sea, medio pudo, pero aún no hasta que por fin se liberó de eso. de ese secreto y pudo. Pero pero eso es, lo de ser digno en los cómics varía mucho. Ok, Varía mucho, hemos visto, o sea, lo ha levantado el Capitán y lo ha levantado muchísimas personas. En los cómics lo han levantado muchísimos superhéroes. Entonces eso de ser digno varía, depende de la situación o de la historia, claro, de lo que decida el escritor. Por ejemplo, hay un personaje, un Bostack, le va a levantar el martillo por sed de venganza. ok, Y Spider-Man, que es conocido como uno de los más, o sea, el amigable hombre araña, uno de los más nobles de los X, es indigno, no ha podido levantar el martillo. Wow. Claro, se dice que es porque él, a pesar de ser buena gente y todo, el martillo sigue siendo un arma. Exactamente. Entonces, si tú no estás dispuesto a matar o a luchar con esa arma, tampoco serías digno de empuñarlo. Vemos que en las películas de Thor él puede volar. Según la mitología, eso no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué decidieron Marvel o los cómics en hacerlo volar a él? Pues yo creo que por hacerlo más heroico, ¿no? Bueno, Ok. o dos razones, yo pienso que son dos razones. Una es precisamente por eso, por hacerlo más heroico. Cuando lo dibujaron por primera vez, Jack Kirby era muy fanático de la mitología. Ok, Y él mismo dijo que le dio ese aire, ese traje a hacerlo más heroico, no tanto un dios vikingo, sino un aire más heroico, dándole la capa, por ejemplo, y así que Superman, la capa de volar, lo haría más como un héroe, como un superhéroe. claro. Y también porque en la teoría sería más práctico dibujarlo, porque en los cómics, en la mitología, Thor no vuela, pero tiene sus dos cabras que aparecieron en Thor Love and Thunder. Eso no es una coincidencia, son dos cabras en la mitología. Él tiene dos cabras que empujan su carro, Ok, y él se traslada mediante su carro. Entonces yo creo que no sería práctico tampoco dibujar, siempre que se vaya a ir a un sitio, dibujar claro, un carro con cabras cabras. y que tenga que ir volando con cabras a todos lados. Entonces hacerlo volar era como una solución más versátil, simple, sí, claro. y lo hace ver exacto, más heroico. Entonces, de ahí vendríamos a que Thor sin su martillo sigue siendo un dios, ¿no? El martillo que representa exclusivamente para Thor, que influye en él. Es simplemente un arma. Claro. Si vemos la historia de la mitología, Thor sigue siendo un dios antes del martillo. Ok, Mucha gente no lo sabe, pero el martillo se creó por culpa de Loki. Él le cortó el pelo a Sif, que es la esposa de Thor, ¿verdad? y a causa de esa travesura él tuvo que hacer unos regalos a los dioses para compensar lo que hizo. Claro, Y uno de los regalos fue el martillo. fue el martillo. Entonces ahí nos demuestra que ya él era un dios, Antes. o sea, bueno, es un dios antes del martillo, y el martillo simplemente se convirtió en un complemento más que lo ayuda a matar a los gigantes, que es su misión principal, proteger la humanidad y Asgard de los gigantes. Y bueno, y como comentamos antes, en las películas también, creo que en las películas Odín le dice que no es el dios de los martillos, él es el dios del trueno y del rayo, Claro, que el martillo era solo una herramienta para controlar su poder. ok,
pero cambiando del tema un poco entre los dos canales, en el canal de senderismo, historia, exclusivamente qué ciudades pudiste visitar o qué lugares que tú dijeras, wow, la tengo que recomendar a mis amigos, mis familiares y al público. ¿Cuáles serían esos lugares que tú digas son los top, por ejemplo aquí en Vigo, que estamos ahorita? ¿Y cuál sería el lugar del mundo que te gustaría visitar y hacer senderismo? Bueno, en Vigo, que es la mayoría de los videos, son aquí en Vigo porque es la ciudad donde resido. Y a pesar de que en Vigo es de muchas cuestas, tiene muchos sitios muy excelentes para correr. Normalmente he visitado solo ciudades cercanas a Vigo, de Galicia, y hay muchísimas. Galicia es una comunidad muy bonita y excelente para correr. He ido a Portugal también, Okay. pero creo que a pesar de eso Vigo sigue siendo un lugar increíble. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y del mundo, Valencia, que es la ciudad del running en España, Vale. con su maratón, uno de los más famosos del mundo. Y otras ciudades, bueno, también por mi interés de conocer, sería por lo menos Londres. Londres es una ciudad que su maratón también es uno de los más famosos del mundo. Y creo que sería una ciudad interesante tanto de correrla como de visitarla, porque pasarías corriendo por tantos lugares históricos, ¿sí? Que sería excelente. Correcto. Bueno, yo te comenté más o menos de qué trataba el proyecto Yuwana. ¿Qué nos recomendarías al equipo de cómo desarrollar bien la idea? O sea, qué nos podemos enfocar, cómo podemos transmitir a la gente realmente lo que queremos que Yuwana sea. Más que todo es un estilo de vida que queremos enseñar a la gente de cómo hacer realmente lo que les apasiona. O sea, si sea lo más simple, así como estamos haciendo este capítulo en tu casa, sentados con lo poco equipo que tenemos, pero haciendo realmente lo que nos apasiona. Bueno, eso, simplemente eso, que de verdad hagan lo que les gusta. Yo esto lo empecé de verdad sin ninguna aspiración, o sí, ninguna aspiración de que sea conocido y eso, de llegarle a muchas personas, pero no es la idea es que me gusta la idea de buscar una historia interesante para contarla, el hecho de sentarme a editarlo, a montarlo, que la gente lo ve y me interactúe Contigo. Es simplemente eso, dar el paso, que se atrevan, que en la vida hay muchas cosas y que hay que hacerlas antes de que arrepentirse, ¿sabes? Exactamente. No hay que tratar de llegar a una época de tu vida en la que digas, hostia, si hubiese hecho eso antes, Claro que hubiera podido lo pasar. hubiese podido pasar, y si de verdad lo hubiese logrado, intentarlo y Dar el paso. dar el paso. ¿Qué cómics nos recomendarías para conocer a Thor? Que tú digas, mira, tú te lo lees y vas a descubrir su historia, su pasado, su presente, su futuro más o menos. Bueno, primero, como se dice, hay que comenzar por el principio, ¿no? Claro. Serían los primeros números de Thor, escritos por Stan Lee, Jack Kirby, porque así, a pesar de que ha cambiado mucho a través de los años, es el inicio, la base de todo, el comienzo Claro. te cuenta la historia, el martillo, su alter ego, todas esas cosas. También está la saga de Jason Aaron, que muchos consideran que es la mejor, con el carnicero de los dioses, la historia en la que se basó Thor Love and Thunder, con Gore, que es el carnicero. Y también la saga de su historia de cuando Thor se hace indigno, no puede levantar el martillo. Exactamente. Para mí una de mis favoritas. También está Simonson, considero que también tiene las mejores historias. Trajo a Beta Ray Bill, que fue el primero que levantó el martillo. Estaba ese estigma al principio que solo Odín y Thor podían levantar, y de repente aparece un alien que no solo levanta el martillo, sino que vence a Thor y levanta el martillo y adquiere los poderes. Eso transformó a Thor, la historia. Okay. Eliminó al alter ego. Al principio todos los superhéroes tenían una identidad secreta, entonces hicieron que Donald Blake, un mortal, cuando quiera golpear el mazo, se convirtiera en Thor.
eliminó eso y ahora no simplemente es Thor, o sea, el dios. ¿Y qué otra sería? No, yo creo que con eso, para comenzar, estaría bien. También tengo entendido que Thor no sale exclusivamente en Marvel, sino también aparece en DC, ¿no? Claro, Jack Kirby, su primer dibujante, incluso antes de trabajar para DC, trabajó para Marvel, trabajó para DC. Incluso dibujó a Thor. Para DC. Ahí sí lo hizo más ceñido a la mitología, lo hizo pelirrojo, con barba. Cuando pasó a Marvel, cuando tomó la decisión de hacerlo más heroico. Okay. Recordemos que Thor no es un invento, o sea, no es propiedad de nadie. Claro. No es como decir, no sé, James Bond. No todos pueden usar el nombre de James Bond porque está registrado, tiene un autor. Claro. Y Thor no, Thor es un dios. O sea, incluso antes de DC también salió en muchas otras también editoriales que no son muy conocidas, con sus propias historias. Y aún yo también podría, si quería, mañana puedo escribir un cómic y llamarlo Thor. Claro. Thor es un dios, no es un nombre registrado, es una esencia, es un dios y cualquiera puede usar su nombre. ¿Por qué hablar exclusivamente de Thor y no incluir otros héroes? Porque Thor es el que me apasiona. En internet hay mucha gente que habla de cómics y de Marvel, de películas de DC y esas cosas. Y todos ellos siempre tienen un superhéroe conocido, pero favorito, pero lo hacen en general. Yo no quise porque primero no me sentiría a gusto. Claro. O sea, tendría que hacerlo por hablar de todos por el canal, por necesidad. Y hacerlo solo de Thor es lo que me apasiona, es el que me gusta y es el preferido. Un caso tal de que alguien en internet que le guste todo, necesite más información de Thor, se acercará. Claro, se al canal. Es difícil, claro, es difícil llegar a más gente porque solo hablo exclusivamente de uno, pero es lo que a mí me gusta. Que se puede. Bueno, déjanos tus canales para que la gente pueda visitar por ahí en YouTube. ¿Cuáles serían? Bueno, está el canal de Corrunin, se llama RIK Project. Vale. Y el de Thor es Thor Bang, mis iniciales. Transformarlo, podemos poner aquí. Como no, lo dejaremos en la descripción. Nada, bueno, muchísimas gracias por venir y apoyar este proyecto. Y bueno, muchísimas gracias también. Así que los espero en el próximo video de You Wanna Talk, el podcast. Gracias.